Hola Juan Pablo, ¿cómo está ahí? Muy cansado, que me ha tocado duro toda esta semana, pero bien, y feliz de que sea viernes, porque me voy para la Oye, no, y playa. este yo le quiero decir a todos los amigos que vamos a continuar hasta marzo, porque tenemos que tomar vacaciones. No, yo hoy día, se murió y me avisaron hoy día y no pude ir a acompañarlo, uno de mis, yo diría, mejores amigos, Rodrigo Mujica, que fue alguien como muy importante para mi vida. Así que eso me tiró un poquito, me tiene un poquito triste, pero bueno, la vida sigue nomás. ¿Ah? Oye, hoy día tres temas. Uno internacional que yo creo que fue un, como le dicen ustedes los abogados, un supremazo, pero que fue la Corte Internacional de la Haya, que sí toma el caso, y no solo eso, no solo toma el caso contra Israel, sino que además le pide medidas concretas, no que pare la guerra, pero le pide medidas concretas. Y yo creo que eso, obviamente, que ha tenido una repercusión enorme. Eh, Era raro que la Haya se abstuviera. El otro tema son las pensiones de gracia, que ya esto es, como decían en el campo, se cargan solo en el partido de fútbol. Y no pueden equivocarse tanto. Es una cosa absolutamente de loco. Y ahí tú dirás, ¿quiénes toman la decisión? Hay un cuestionamiento grave también al Instituto Chileno de Derechos Humanos, de cómo está conformado, qué es lo que hacen, etcétera, etcétera. Y como último tema, las vacaciones, que todo el mundo está empezando y podemos hablar de dónde nos gustaría ir, cuáles son las mejores, etcétera, etcétera, etcétera. Así que démosle y partamos con el tema de la Corte Internacional de la Haya. Falló en forma contundente, fíjate que de algunos de los 6 puntos, incluso el israelita que estaba que es miembro de la Corte, apoyó algunas de los incisos. Para Israel yo creo que es un balde de agua fría. Y le ordena, ahora yo no sé, yo entiendo que es binding, ¿no? Pero no sé si está obligado a hacerlo o cómo lo pueden obligar a una serie de medidas en favor de la población civil. Así que ahí te abro el tema. Este es un tema legal, Creo que es internacional, bonito. muy importante, es un tema que a mí me apasiona cada vez más, que es ver cómo construimos y seguimos construyendo el sistema del derecho internacional público. Y sobre todo en la parte no solo de cómo nos relacionamos Estado con Estado, sino en la parte más interesante, la de los conflictos. Cómo intervenimos desde que creamos, ¿no es cierto?, la Liga de las Naciones hace 100 años atrás, eh, a Ginebra 1, 2 y 3. Ginebra, claro, pero además después las Naciones Unidas, después la Corte Internacional de la Haya, el Tribunal Penal Internacional. Primero, esto es un tremendo paso hacia adelante porque desaparece esta sensación, Israel apoyado por la Unión Europea y apoyado por Estados Unidos, con cierta reticencia, pero apoyado. La historia del siglo, del último siglo, ha sido una vergüenza que aquí cuando las atrocidades las cometió un país chico, le sacábamos la mugre, y los condenábamos, los llevábamos presos. Si un serbio o un croata hacían no sé qué, pucha, les pasábamos por arriba. Pero cuando esto eran tropas norteamericanas, tropas alemanas, tropas holandesas, como pasó en un caso, o Israel, esto no lo hacíamos. Entonces, yo creo que es primero un tremendo paso que se hayan metido en el caso, pero además la solución me pareció buena. Yo tengo la impresión que efectivamente era jodido después de, viendo el origen de esto, y que era una agresión propia de una guerra lo que ellos vivieron, fue una invasión de su territorio con la muerte de más de 1.000 civiles, decirle usted no se puede defender, pero se meten y le dicen, oiga, una cosa que usted se puede defender y no le vamos a discutir su derecho a defensa, pero la otra le dice, usted tiene que tomar las medidas para proteger a los civiles. Siendo realista, y esto lo hablamos la última vez, César, acuérdate que esta es la línea, uno siempre habla de nosotros dos que nos gusta la historia de la Segunda Guerra, obviamente uno siempre critica a los nazis, pero nosotros dos siempre hemos tenido, siendo pro aliados, eh, hemos sido críticos del bombardeo de Dresden, del bombardeo de Tokio, ¿no es cierto? Y de la guerra de Vietnam después, y algunas masacres que se realizaron completamente gratuitas, con civiles, Milay, ¿te acuerdas? En su momento, Por supuesto, claro. en fin, Estados Unidos nunca fue sancionado, al final nunca fue sancionado a nadie por Nunca. unas 400 Y el civiles. teniente Cali salió libre. Salió libre, al final lo conmuta. Entonces, aquí hay un doble estándar en Occidente de las democracias europeas, un doble estándar que yo creo que puede empezar a romperse con este precedente.
Creo que es muy importante el fallo de decirle, señor, usted tiene derecho a defenderse, pero usted tiene obligaciones, que es lo que dice el fallo, de protección de la población civil. Y por lo tanto, y claro, entendemos que hay daño colateral en ciertos casos, pero eso es distinto a que usted se dedique a atacar a la población civil. Así que creo que es un tremendo avance, yo lo miraba con cierto escepticismo y yo aplaudo el fallo, lo hallo extraordinario, y que además nos tiene que permitirse, eso es lo que nos gusta, la cuestión histórica y teórica. Tú sabes que aquí hay un cáncer que se metió entre medio a propósito de Kissinger, lo hablamos en su momento, a lo que nos gustan las relaciones internacionales. Las relaciones internacionales y sus estudios en los últimos 100 años ha empujado al final, tú sabes, esta pelea entre los idealistas que creen que hay normas que restringen los estados y los realistas, ¿te acuerdas? Que decían, no, aquí la cuestión, señor Hermosilla, está muy bien, pero la guerra es así, y si hay que bombardear Camboya, Estados Unidos tiene que bombardear Camboya, y si tiene que matar a 1 millón de civiles, lo tiene que matar, no. Ese realismo que es hipócrita, porque además uno se gira y después tiene un discurso completamente distinto, a mí me parece que es intolerable en las democracias. En las dictaduras, en las tiranías da lo mismo, porque son tiranos para adentro y para afuera, pero en las democracias es inaceptable. Y por lo tanto, yo creo, espero que esto genere una discusión teórica, además, mostrando cómo es inaceptable la realpolitik, no en el sentido de Metternich, sino en el sentido de Kissinger y de decirse que la guerra es brutal y a mí no vengan a hablar de civiles cuando yo tengo que salir a bombardear al enemigo. Creo Y que son daños colaterales. y son claro, y metió el dedo en la llaga ahí, la haya en este momento. Y por lo tanto, yo lo hallo, no sé cuál es tu opinión, pero lo hallo muy sano, muy bueno. Este voto del israelí adentro lo hallo súper bueno también. Y que volvamos a perdernos de vista. O sea, si nosotros perdemos de vista a los civiles en la guerra, o sea, volvemos antes de Gengis Khan. No, O sea, volvemos a ver, sí, pues en es la una guerra de locura. Troya, ¿viste? Tratado de evitar los daños a los civiles. Pues, o Fíjate sea, que además es un problema, ha sido casi un problema del siglo XX y de ahora. Si tú te figuras, las guerras napoleónicas no asaltaban a los civiles, no los ¿no? tocaban, ¿ya? La Y Primera Guerra Mundial fue la primera en que fue a empezó partir de la guerra del 14 en que ¿ah? parte se acentúa con la Segunda Guerra Mundial y después ya ha sido pan de cada día, o sea, por el hecho mismo de los bombardeos, ¿no es cierto? No, pero Desde acuerdo Nagasaki, Dresden y tanto los más. rusos en Afganistán diciendo lo mismo que los norteamericanos, oiga, borró un pueblo completo del mapa, es que habían terroristas, bueno, pero ¿y los civiles? ¿Va? Entonces, yo creo que aquí las grandes potencias se comportan para afuera todas iguales. Entonces yo creo que ahí esto vuelve a poner algún límite y a volver a decirse que el concepto de civilización, así de clave, el concepto de civilización obviamente no anula el derecho a defensa y el uso de la fuerza en la defensa cuando hay una agresión, pero no es cualquier violencia. Y yo creo que ahí Y es muy además, sano. qué bueno, Juan Pablo, que sea además una corte internacional, bien elegida, que ya existe. O sea, no es el juicio de Nuremberg que fue una cuestión ad hoc, en que dijimos ya, nosotros lo Claro, juzgamos a ustedes por lo tenía el que. tufo de la justicia de los que ganaron. Claro, esto no, pues esto una instancia que ya está instalada, que tiene su tradición, y que va creando jurisprudencia, que yo creo que es lo más importante. Tal cual, no, pero yo le doy un tremendo paso aquí. Los amigos y amigas que nos escuchan, si no se han informado, métanse, Fallo está lleno de resúmenes en Deutsche Welle, hay un muy bueno en la BBC, muy bueno también, pero está lleno, métanse en la norma porque el Fallo que es muy Pero bueno. para Netanyahu, oye, para Netanyahu este es un golpazo, ¿eh? Es que yo creo que estamos, ¿sabes lo que pasa? Sin duda que es un tremendo golpe, pero además está mostrando que aquí hay otro problema. Aquí hay problemas que no son del Estado de Israel, son de Netanyahu. Hoy día tenemos un problema político, hoy día está quedando claro para los norteamericanos y para la Unión Europea que aquí hay un problema con Netanyahu, que no es el Estado de Israel per se, sino que es él directamente y la forma que tiene de manejar la política internacional. Claro, bueno, es Netanyahu y su alianza política, que en el fondo la alianza política de Netanyahu tiene sectores que son realmente muy extremos, o sea, que piden la desaparición de los palestinos en la práctica. O sea, fíjate tú que una de los dictámenes es que se castigue a quienes promuevan un genocidio palestino. Y no lo está diciendo porque alguien inventó o alguien se le salió, sino que porque hay sectores políticos de Israel que sí lo promueven.
Sí, pues que es no, la por supuesto. desaparición del Estado de Israel en forma de Palestina y del Estado palestino en forma total. No, Así que un buen tema, un buen tema internacional. Y yendo a lo nacional, Juan Pablo, ¿qué te ha parecido toda esta teleserie de las pensiones de gracia? Uno, las pensiones de gracia, me acuerdo que se las dan a las viudas de héroes de la guerra del Pacífico, a las viudas de cuestiones importantes. Es lo que uno tiene en mente de lo que es una pensión de gracia. Alguien que ha tenido un comportamiento heroico hacia la patria. Mira, mi abuela era hija de veterano de la Guerra del Pacífico, fue un teniente que estuvo en la campaña de la Sierra, que lo hirieron mi bisabuelo. Ella era de la zona de Talca, de ahí Cauquienes, de Chanco, de ese Chanco, no del otro Chanco, pero ella era Maulina, mi abuela. Y ella siempre me hablaba de la historia de su papá, de todo el mundo. Y ella recibía, mientras estuvo soltera, ella recibió pensión, porque el papá se había muerto, pensión de hija de veterano de la Guerra Pacífica, que era una pensión que yo creo que ella ha sido la última que la recibió. Bueno, la cosa es que eh, yo quiero hacer un disclaimer, fuera del obvio que yo soy gobernista, muy crítico, pero soy gobernista, y por lo tanto eso va a jugar en contra del gobierno, la opinión que voy a dar, porque me gusta defender al gobierno. Pero quiero hacer un disclaimer teórico, además, y creo que puedo acreditar que tengo la razón. Yo hago cursos de crisis en un par de posgrados que hay de manejos de crisis y cosas, y con Andy Noriega, Invítame un día. encantado. Ahí creo que se viene uno próximo de la Universidad Adolfo Ibáñez, un diplomadito, pero viene con manejo de crisis, y a mí me toca todo el módulo que dura un día completo Qué bueno. sobre el cuento del manejo de crisis desde el punto de vista legal. ¿Y cuál es mi tesis? A propósito de este caso, que es como case study, mi tesis es que los problemas en realidad nunca son uno, sino que son dos. El problema es se cometieron errores, digamos, o lo que sea, y terminaste dándole pensiones a un niño que estaba condenado por filmación de pornografía infantil o por abuso sexual, o no sé, unas cosas de terror. Pero esa es la mitad, si es que no menos, de la crisis. La otra mitad es cómo reaccionas. Te pongo por ejemplo. Si tú miras Francia, escándalo de abuso sexual en la iglesia, el mismo escándalo que en España, que en Chile, ¿por qué en Francia la cosa no voló? Porque la iglesia en Francia, en la conferencia episcopal, lo enfrentó de forma distinta. Y dijo, perdón, reconoció el tiro, se pusieron colorados y convocaron una investigación independiente, la apoyaron, no encubrieron. Entonces, a propósito, ¿a dónde voy con todo esto? Esto que tú cuentas muestra mi tesis. Lo digo con humildad, digo, pero aquí no es solo el problema que tú estás planteando, de técnicamente este cagazo que fue, mira que estos 50 casos que plantea la Contraloría, sino que es cómo reaccionan cuando aparece la noticia. Porque es distinta esta noticia abordada con una autoridad que sale y se pone colorada al tiro y empieza y absorbe el golpe. Michelle Bachelet diciendo, yo soy responsable del Transantiago, yo asumo toda la responsabilidad y la cagué. Yo asumo toda la... Y veamos cómo salimos, pero yo soy responsable. Y hoy día, qué divertido. Si tú le preguntas a la gente de quién es la culpa del Transantiago, todos te van a decir que fue el lago. Claro, por eso pues, si tiene, esta cuestión es mágica. Entonces, que lo mismo que pasó con Francia con la conferencia episcopal cuando reconocen los abusos institucionales. En vez de cubrirlos, ayudan a investigarlos y tapar. Acá hay dos cosas que llaman la atención. ¿Cómo crees que hay tanta incompetencia administrativa? Y en segundo lugar, Una vez más. O sea, una vez claro, pero más. lo mal que responden además, César. O sea, era obvio que esto tenía, como dice la gente ahora, unas aristas de una estética, pero terrible, obvio. ¿Qué costaba ponerse colorado al tiro, asumir toda la responsabilidad? ¿Por qué tuvo que empezar este ping-pong de responsabilidades? No, es que no fue culpa de Interior, fue culpa del Instituto de Derechos Humanos. Y el Instituto de Derechos Humanos, yo pensé cuando vi esas declaraciones, lo conversaron y el Instituto va a asumir toda la responsabilidad. No, el Instituto dice, no, no fue responsabilidad nuestra, fue culpa del Ministerio Interior. Y empieza como los tres chiflados. Entonces, yo creo que las dos cosas están muy mal. En materia de derechos humanos, tienes que tener un rigor, porque es un tema sensible.
O sea, no solo los derechos humanos en la época de Pinochet, tienes que tener un rigor tremendo. Es un tema del cual no te puedes equivocar. El Instituto de Derechos Humanos tendría que ser un modelo de rigor de estudio de caso porque no se le puede pasar ni una. Entonces, No, esto porque además los derechos humanos, cuándo se atacaron los derechos humanos y cuándo no, ahí hay un tema que además lo dirime finalmente la justicia. Hay que ser súper cuidadoso porque siempre tiene aristas, es decir, siempre, no siempre brutalmente claro, como en el caso de tu abuela, ¿no es cierto?, que era hija de un héroe de la República en una guerra, en fin, sino que son, oye, no, es que a mí me pegaron primero, es que a mí me pegaron después. no, pero Mira tú el además, caso de la fiscal Chong, que ahora parece que al cabro, el carabinero, no lo empujó al río, sino que fue, ¿no es cierto?, un encontrón que tuvieron y tuvo la suerte, pero yo creo que hay que tener lentitud y paciencia para calificar cuando existe un abuso de los derechos humanos y el doble de paciencia encima de eso para dar una compensación. pero además, César, adivine quiénes son los grandes dañados. Fuera del gobierno, obviamente, pero ¿quiénes son los grandes dañados? Las víctimas reales de derechos humanos. O sea, imagínate a alguien, que hay casos, que fueron torturados por carabineros. Y está acreditado judicialmente, hay varios casos, están condenados. Imagínate las tallas que le deben echar. Tiene legítimamente una pensión, se acreditó, nadie lo discute ni los carabineros, que a este gallo hubo unos carabineros que lo echaron, que torturaron a este cabrón en dependencias policiales y por lo tanto el Estado le violó sus derechos humanos y los indemniza. Y hoy este cabrón se va a andar riendo de él diciéndole, oye, ¿sabéis qué? Y tú eres de los de verdad o eres de los que sacaban material pornográfico infantil. El daño para las víctimas de derechos humanos es brutal. Entonces, chacreaste el tema y esto es lo que le Y debe haber pasado. hay un tema que te lo voy a poner, que siendo yo, debería estar al otro lado, pero si tú fuiste y cometiste un crimen antes, ¿ya? Pero por causa X, el día T más uno, un carabinero te saca la cresta, ¿ya? O te vuelan un brazo, perdiste tu derecho a la pensión de gracia porque te quitaron un brazo en violación de los derechos humanos por el hecho que tú antes cometiste otro delito, cualesquiera que él fuera, porque aquí hay de todo, dentro hay estafas, o sea, lo que a uno se le pinta el cuadro político es, oye, ¿sabéis que todos estos gallos que andaban en la primera fila eran una banda de vándalos y era una banda de criminales? Pero yo no estoy muy seguro si acaso el delito anterior borra a la víctima posterior. Pero César, ¿sabes lo que pasa? Esto es política. Entonces esto tiene un plano estrictamente político y un plano jurídico. Esa discusión en lo jurídico, mi opinión es bastante clara. Si un tipo cometió una violación, lo condenaste por violación y después iba caminando por la calle sin hacer nada y lo agarró un carabinero, lo torturó, ese gallo le violaron los derechos humanos. Pero como esto es política, ¿qué es lo que tenías que asumir para no dañar a las otras víctimas? ¿Qué es lo que hubieras tenido que hacer? Preguntarle a la Contraloría antes. Y además anuncia el tema. Saben que si todo esto es política, ¿qué te cuesta transparentarlo? Oye, estamos viendo unos casos especiales para que no haya sorpresa, le avisamos, estamos viendo unos casos especiales, gente que tenía antecedentes, pero que después, y preparas el tema. Lo que no puede ser, César, es que no preveas el tema, que lo lances, que te pille de sorpresa esto que ocurrió, y después cuando se revienta, empiezan a correr como los osos Walt Disney, o como monos sin cabeza, y cada uno, y nadie se hace cargo del tema responsablemente. No hay ni una Michelle Bachelet que diga, ¿sabe qué? Que se acabe la discusión. El responsable fue yo. Es que Y no así hay, fue. porque no No, tenemos, no por hay. lado no tenemos gente. Claro, No tenemos entonces a mí lo que me molesta siendo gobernista y sigo siendo gobernista y todo el tema, pero ¿sabes qué, César? Esta cuestión está en el ABC del manejo de la política. ¿Por Tienes que qué saber. seguís siendo gobernista? ¿Qué significa ser gobernista? ¿Por qué seguís siendo Apoyo al gobernista? gobierno en la cosa de No fondo que es- está haciendo en materia de pensiones, apoyo al gobierno Pero en... ¿en cuál, en serio, estáis de acuerdo en cuál parte del tema de pensión? Aparte, no me hay una platitud así como todos No, no, queremos no. subir las pensiones.
dentro de mi ignorancia, déjame irme, además del tema que estamos todos No, de pero acuerdo tú sobre no puedes alegar por eso, pero ignorancia. ¿qué es lo que digo yo en mi ignorancia del tema? ¿Qué es lo que digo yo que estoy partidario? Distinto, subamos las pensiones lo posible, es que a mí me parece, desde el punto de vista ético, social, que no podemos transformarnos en individuos que yo, Juan Pablo Hermosilla, me fue bien en la vida y yo ahorré para mí, vivo estupendo con mi pensión, yo tengo que ser solidario con la gente que no tuvo la suerte que tuve yo. Y por lo tanto, además de la redistribución de impuestos, yo soy partidario de la solidaridad y de modelos más socialdemócratas alemanes. Y eso no debería solucionarse a través de mayores impuestos generales que los financian los más ricos y no a No, ahí través de un impuesto al trabajo. Bueno, ya, me ya. suena que Pero sí, pero no tengo idea, porque no es un tema que no solo no domino en una cosa oscura mía, nunca me ha interesado meterme al fondo del tema pensión. No, reconozco que es el pecado, ¿no? Así que no puedo profundizar nada más de eso sobre oye, ese tema, pero puede ser que tú tengas razón. A mí lo que me importa es el resultado, es que hay una cuestión solidaria, no, por supuesto, eso ¿cierto? es. Y al Y final yo creo que es una estupidez porque son materias eminentemente técnicas que se terminan politizando. ¿Ya? Y lo mismo que la ISAPRE a ver, incluso lo que estábamos hablando recién de las pensiones de gracia, si tú lo miras, es un problema también técnico-jurídico. ¿A quién se la doy? ¿Por qué se la doy? ¿Cuál es la forma? Oye, ese es vamos, parte del tema que a mí me molesta, que la política, más allá de la buena política, más allá si de izquierda, de derecha, la política en general, la buena, es una política en que tú quieres tipos que están preocupados obviamente del bienestar del país, no solo de su agenda, de su sector, pero que además eres capaz de prever los problemas y de manejar la crisis. ¿Sí? Siempre van a haber crisis. Parte importante de lo que fue el gobierno, los dos gobiernos Piñera, los dos gobiernos Michelle Bachelet anteriores, fueron manejo de crisis. Pero el ABC del manejo de crisis como que no está en mi querido gobierno. No sé por qué, por ejemplo, la lógica que es lo, y eso es re sencillo, se provocó, salió esta noticia, es evidente que bajan las cosas del punto de vista público. Crea un comité y asume la responsabilidad, que esta cosa empezar a dispararse la responsabilidad de cruzar y no hay nadie responsable y queda el desorden. ¿Va? Entonces ahora, alguien que decir, ¿sabéis que el responsable somos nosotros? Y le vamos a poner el pecho a las balas y perdone, weón. ahora que esto es el último clavo al ataúd del octubre. Sí, sí, y eso es un temazo aquí. A lo mejor en marzo lo vamos a tener que tomar, César, porque es re interesante, en mi caso personal por lo menos, la mirada que yo tengo desde mi octubrismo en su momento a cómo ha evolucionado el tema, porque tenéis toda la razón. Aquí esto, así como golpea en una primera línea, pero medio oculta a las víctimas legítimas de derechos humanos, ensuciaste a toda la patota, pero además detrás hay un tema que tú tienes toda la razón, es el tema de esta efervescencia que creamos y que no solo no la pudimos controlar, está teniendo un funeral malo. Mm, Es re malo, malo. malo. Oye, y vamos a la última. Yo supuestamente estoy en vacaciones, pero igual me llaman, bueno, y saben que me pueden llamar. Y, y yo te quería preguntar, cuando uno entra en vacaciones, yo creo que una de las dificultades más grandes para los adultos, porque cuando uno era niño, las vacaciones eran formidables, eran larguísimas, se hacían largas, estaba llena de cosas nuevas para uno, de descanso con los papás a cargo. En cambio, para los adultos, cuando tú preguntas, el tema es, ¿cómo cresta me desconecto? Me desconecto viajando, me desconecto poniendo en mi mail César Barro Montero salió de vacaciones, así que llame en marzo. ¿O cuál es el truco de desconectarse y dejar de pensar en cuestiones? Yo creo que eh, es súper difícil. A mí me ha costado toda la vida mucho, ¿ya? La logro aquí en el campo, arriando vacas. Ayer le enseñé a galopar a dos nietas, eso fue notable, notable. En llamas ella, en llamas yo. Pero ¿qué opinas tú de eso? Lo mismo es mejor salir del país y irse a pasear por la Toscana, llevar a los niños a Disney, también con la agitación que significa eso, o simplemente irse a la orilla de un lago y olvidarse de todo, leer libros y matarse la risa. No sé, me confundo con el tema porque trato todos los sistemas y no me funcionan bien. Yo viajé hace un tiempo atrás a Estados Unidos con familia y, y traté de desconectarme y no pude y terminé trabajando desde allá.
Entonces, tengo hoy día, la verdad, que un tema no resuelto y con una relación neurótica con el tema. Tengo una relación neurótica con mi teléfono, que lo amo y lo odio al mismo tiempo. Pero yo te voy a decir lo que para mí las vacaciones, más allá de este tema, como te digo, que parece, en mi caso, que me relajo más cuando estoy afuera, pero por otro lado el estrés de los viajes, y el avión, y bueno, lo que a mí me gusta es hacer cosas que uno no hace, así como tú galopabas con tu nieta. A mí me gusta mucho hacer actividades con mis niños, con mi señora. Hacemos actividades al aire libre, como que uno trabaja con el puro seso. Salimos a correr con los niños. Obviamente ellos son jóvenes, yo estoy lleno de lesiones, viejo, ¿va? Entonces, pero lo pasamos chancho. Tenemos una rutina que es exquisita, que es de repente salir a correr temprano en la mañana. De ahí irnos a un par de picadas que tenemos en la playa, de locales que están abiertos para tomar desayuno a las 8. Entonces salimos a Ay, correr como a las 7:30, corremos media hora, 40 minutos y nos vamos así nomás a tomar desayuno en unos huevos revueltos con tocino, café, croissant, no tengo idea, alguna cosa media grosera, y después te duchas y nos volvemos a meter a la cama. Esa cuestión, te diría que mira, salir a pescar con mis niños, tenemos un botecito ahí, salir, yo sé que hay gente que hoy día es contraria a la pesca y a la caza, pero sabéis que seré muy primitivo, pero la pesca me produce a mí un relax, acompañar a mi hijo a pescar. Y cuando no nos vamos a comer el bichito, muchas veces lo devolvemos, y si no, al pescado y se lleva una sierra, bueno, un jurel o algo que se pueda comer, quedan sierras todavía, Juan Pablo. Yo y me ya no, acuerdo de haber salido con mi tío Ramón Montero a pescar sierra y horrible. y mordían, eran capaces con los dientes de cortar el nylon, Uy, si había que son como una ponerle piraña. De un hecho, nosotros alambrito. usamos, claro, usamos, ojalá siempre un alambrito arriba para que no se lo muerda. Y dos, usamos guantes, porque más los bichos tienen todo tipo de bacterias que están en los dientes y salen del agua y están como, es como cazar jabalí, así como que es seria la cosa. Y hay algunas, nosotros hemos sacado algunas sierras grandes, ¿no? Grandes, grandes. Entonces, creo que esa cuestión me encanta. Y lo otro, cambiar los hábitos de lectura, César, meter en cosas más, obviamente novelas, me gustan las novelas policiales, pero la lectura como lavado interno de cabeza, me gusta cambiar la lectura. Y tratar de dormir, César, para mí, yo siempre duermo bien, nunca duermo menos 6 horas, anoche dormí 8 horas, pero dormir esa cuestión que, mira, hay veces que logro dormir 4 veces en el día. Duermo en la noche, me despierto a las 7, salgo a correr, tomamos desayuno, me ducho, me vuelvo a meter a la cama y me vuelvo a quedar dormido. Me despierto, vamos a almorzar, vuelvo, siesta. Y en 24 horas dormí 4 horas. Esa cuestión para mí es maravillosa. Y por último, César, la vida social. Cuando es en Chile, la ventaja de la vida social en Chile, y cuando uno está en lugares que tiene amigos, parientes, qué sé yo, es poder hacer vida social y lo paso muy bien. Esta vida social que uno en Santiago se pone a correr y no alcanza, sea el Sí. asadito, sea... Entonces, eso hoy día es más el tiempo familiar fundamental de poder estar ahí tranquilo, con hijos, con señora, y pasarlo bien. Pero pucha que son importantes las vacaciones, A mí lo César. que, ¿sabes qué es lo que me gusta? A mí me gusta poder leer hasta las 4 de la mañana sin preocuparme de que tengo que levantarme a las 8. Y cuando un libro te come y lo seguí, le da hasta que lo terminas, ¿no? Sí, 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 tal cual. No, yo y tengo amigos con los cuales nos intercambiamos datos de libros ahí para las vacaciones. Yo creo que la lectura como estado, esta cuestión de como viejo a esta altura, pero estar tendido en una tumbona al sol o a la sombra, pero relajado, y quedarse dormido con el libro así como con el libro en la Rico. mano. Oye, bueno, sabes que Juan Pablo tuvo un problema de internet, así que yo ya el final, el resto del libro, comida, etcétera, etcétera, se los mandamos en el mismo programa incluido. Y que tengan unas lindas vacaciones. Nos volvemos a ver en marzo, a los que a lo mejor a muchos los vamos a ver entre medio, pero respecto al programa sería en marzo. Así que hasta luego. Nos vemos.